Hola, buenas tardes a todos los participantes en este primer webinar conjunto de la Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología ASENCAI. Este primer evento puede ser dentro del marco del convenio entre ambas asociaciones. Quien les habla es María Eugenia Gutiérrez Pimentel, infectóloga de Panamá. Actualmente presido a SENCAI y a nombre de esta asociación les quiero dar la más cordial bienvenida a este evento científico. A continuación, los dejo con el doctor Federico García, presidente de la CEINC. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí, como ha dicho María Eugenia, es un auténtico placer y un honor el estar con ustedes esta tarde en España y ya casi tarde noche en España y tarde para ustedes. Estar pudiendo asistir a este webinar que marca el inicio de una excelente y futura colaboración que vamos a tener entre SEIM, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y ACENCAI. Como ha dicho María Eugenia, hemos firmado un convenio de colaboración entre ambas sociedades. Este es el primer evento y seguro que no va a ser el único. Vamos a asistir a muchísimas actividades conjuntas y como presidente en este momento de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, para mí, como les he dicho antes, es un auténtico honor y un auténtico placer. No quería dar paso ya a los moderadores del webinar sin agradecer a los ideólogos de estas colaboraciones. La verdad es que desde la sociedad, de nuestras sociedades de SEIM, y gracias a la perseverancia de nuestro anterior presidente, el doctor Antonio Rivero, iniciamos una serie de colaboraciones muy estrechas con las sociedades de Latinoamérica y este inicio por parte del doctor Antonio Rivero ha sido excelentemente refrendado por la nueva Junta Directiva de SEIM. Y dentro de la Junta Directiva me gustaría destacar a dos personas, a nuestro vicepresidente, al doctor Javier Membrillo, que es un auténtico valedor de los convenios con las sociedades de Latinoamérica. Como avance y como ya algunos de ustedes sabrán, estamos intentando constituir una alianza latinoamericana para el estudio de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Y esto es gracias a estos convenios que firmamos con ustedes en este caso y con otras sociedades del entorno de Latinoamérica. Y también, como no, darle las gracias especialmente también a la doctora Miriam Álvarez. La doctora Miriam Álvarez es la vocal de la Junta Directiva designada para las relaciones internacionales y también es uno de los valores y de los principales artífices de que esta alianza pues, pueda llegar a buen puerto y que podamos finalmente constituirla durante este año. Así que nada más, agradecerles de nuevo su presencia y con esto acabo yo mi intervención y le doy paso a la doctora María Milagros Montero, que va a ser, junto con nuestra compañera, la doctora Wendy Moncada, las moderadoras por parte de SEIM, la primera, y de ACENCAI, la segunda, van a llevar la moderación de este webinar. Cuando quiera, María Milagros. Muchísimas gracias, Federico, y muchísimas gracias, María Eugenia. Yo creo que estamos en un momento como histórico, ¿no? Esta es nuestra primera webinar, ¿no? En equipo ACENCAI SEIN, y yo creo que es un momento para festejar. Yo creo que para empezar, ¿no? Empezar con el abordaje del PROA de SEIM y ACENCAI tiene muchísimo valor, tiene muchísima importancia, y la webinar de hoy se centrará en las estrategias, ¿no? Para combatir la resistencia antimicrobiana en los dos lados del océano. Un poco para empezar, ¿no? Contaremos con dos ponentes. Yo tengo ¿no? el placer de presentar a la primera de ellas, que es Silvia Gómez Zorrilla,
que Silvia compartimos hospital, compartimos asistencia, compartimos el día a día. Ambas somos del Hospital del Mar de Barcelona y ella es la coordinadora del PROA de nuestro hospital. Nosotros tenemos la suerte de haber formado parte de cuando se empezó a gestar hasta la palabra PROA, porque el farmacéutico de nuestro hospital, que es el doctor Santi Grau, yo recuerdo cuando empecé a decir no hay una traducción exacta del antimicrobial stewardship, y si le ponemos programa de optimización del uso del tratamiento antibiótico, y ahí surge la palabra PROA, por lo cual un poco que nos vimos cuando se gestó el PROA en España, aquí hace 12 años atrás. Por lo cual, sin más perder tiempo, hablamos de Silvia Gómez Zorrilla. Ella es nuestra coordinadora PROA y ella lo que hará es hablar un poco de la implementación del PROA, ¿no? Un poco ir de la teoría a la práctica y cómo llevar el PROA a mi institución, basándonos en alianzas, en resultados y en los objetivos del PROA necesarios. Por lo cual el webinar será 1 hora y media hora hablará Silvia y media hora hablará María Eugenia, y después tendremos unos 20 minutos para las preguntas y comentarios que se harán por chat y que nosotros iremos intentando dinamizar los últimos 20 minutos. Y ahora sigue Wendy. Wendy. Muchas gracias, María Milagro, por esta oportunidad. Estamos muy contentos de parte de Asencay de poder participar con CEINC en este webinar. Buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad me da mucho placer presentar a María Eugenia. La doctora María Eugenia Gutiérrez es doctora en medicina de la Universidad de Panamá. Es especialista en medicina interna del Hospital Rafael Hernández de David, Panamá. Es especialista en enfermedades infecciosas. Trabaja en el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias, Madrid, de Panamá. Y es la coordinadora del Comité para la Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales del Hospital José Domingo Ovaldía de 2005. Fue presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá, SEIP, en el periodo 2015-2018. Secretario general de la Asociación Panamericana de Infectología, API, en el periodo 2017-2019, y actualmente es la presidenta de la Asociación Centroamericana del Caribe de Infectología, ASENCAI, y es fellow de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y el día de hoy va a estar con nosotros presentando su ponencia acerca de la experiencia en el PROA en América Central y el Caribe, las fortalezas y de los obstáculos en la implementación del PROA en nuestros países. Bienvenidos. Agradecer tanto a la SEIM como a la CENCAI la oportunidad de participar en esta jornada, que es enriquecedora, segura, y que aparte es muy necesaria, ¿no? El poder compartir cómo nos enfrentamos, ¿no?, a la lucha de las resistencias a ambos lados del océano. Este es un artículo que probablemente ya conozcan, que tiene algo menos de 2 años, en el que se veía pues todo lo que es el coste que implica la multiresistencia a nivel mundial, y he traído a modo de ejemplo pues algunos de los datos de las resistencias que encontramos en algunas de las bacterias, pues tanto en España como en el Caribe y en Centroamérica, ¿no? Las tasas de resistencia son preocupantes, y como muestran los datos, simplemente quinolonas, en E. coli, pues en España nos movemos con unas resistencias por encima del 30%, y en el Centroamérica y en el Caribe pues todavía superiores, y obviamente esto requiere que pongamos alguna medida para luchar contra estas resistencias. Estos serían los costes que son derivados de la resistencia a nivel mundial, con unas cifras bastante importantes, ¿no? Y en ese sentido, pues ya desde hace unas décadas surge la necesidad de luchar de una forma, de crear unos equipos PROA para intentar luchar contra la resistencia antibiótica de una forma más coordinada, ¿no? Mi parte, como ha comentado Mila, es un poco intentar ver cómo se implementa un equipo PROA, pues desde la teoría hasta la práctica. Yo
aparte de la teoría a la práctica, lo he intentado centrar de lo macro a lo micro, yendo desde las herramientas que tenemos a nivel estatal, que están dentro del Plan Nacional de Resistencias a Antibiótico, hasta lo micro que sería nuestro hospital, que como ha comentado Mila, es el Hospital del Mar de Barcelona. Y entre tantas, pues hablaré de algunas ayudas que tenemos también a nivel territorial. Me centraré en el VINCAT, que es una organización, o sea, es un sistema dentro de Cataluña, pero que en otras comunidades autónomas dentro de España pues hay proyectos PROA muy potentes, como puede ser el Pirasoa en Andalucía. Y bueno, dentro del plan, el plan es el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia Antibiótica de España, que intenta luchar contra la resistencia antibiótica de una forma global, no solo centrándonos en la salud humana, sino también en la salud animal, porque como bien saben, en veterinaria también se hace un alto consumo de antibióticos, y una de las ventajas, entre otras, que tiene el plan es que intenta implicar a sectores gubernamentales, a la sociedad, y nos da un marco más institucional que nos va a favorecer el desarrollo del PROA en nuestra institución, ¿no? Como uno de los grandes avances del plan, ¿no? O de grandes herramientas que nos ha dado el plan ha sido las normas para certificación de los equipos PROA, que son unas normas que se publican a finales del 2022, ¿no? Y que hay una norma tanto para equipos PROA a nivel comunitario como a equipo PROA a nivel hospitalario. Estas normas, ¿qué son? Pues es un marco normativo que nos va a permitir que podamos desarrollar el PROA en nuestra institución con éxito, ¿no? Lo podemos ver como una guía de trabajo que nos va a favorecer, bueno, nos va a indicar, es una herramienta que nos va a indicar las buenas prácticas y cómo podemos alcanzar el PROA que queremos en nuestra institución, y además se va a acompañar de una certificación. O sea, las normas nos van a plantear, como ahora veremos, una serie de objetivos que tenemos que conseguir en nuestra institución para tener un PROA adecuado, y además este PROA se va a certificar, ¿no? La certificación del PROA lo que nos va a permitir es que haya un máximo reconocimiento del PROA, del equipo PROA de la institución, y aparte nos va a favorecer el apoyo institucional, ¿no? Porque cuando tú tienes que a nivel nacional, ¿no? A nivel del ministerio, te están pidiendo que tú desarrolles en tu institución un equipo PROA, pues es mucho más fácil pues, convencer a dirección, al gerente o a quien sea que ayude a la implementación de dicho equipo, ¿no? Entonces, la estructura que se plantea de la certificación, o sea, de los equipos PROA por el PRAM, se divide en 3 niveles, ¿no? Se habla de PROA avanzado, PROA básico, avanzado y excelente, ¿no? Hay como 50 estándares que al final son 71, porque algunos de ellos están estratificados por niveles, que vendrían a ser puntos que tendríamos que cumplir como objetivos o requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el PROA básico, que es el que deberían tener todos los centros hospitalarios, pues sería necesario cumplir los 21 estándares obligatorios, de los 3 que nos plantean como no obligatorios, al menos uno. Y si cumples esto, pues ya puedes ir a la siguiente categoría, que es el PROA avanzado, que te va a requerir todo lo que te sugiere el PROA básico, o sea, que requiere el PROA básico, más otros cuantos objetivos, y así consecutivamente, ¿no? A modo de ejemplo, para que veáis lo que son estos estándares, pues por ejemplo, a nivel de recursos técnicos, pues el PROA básico nos va a pedir que la institución tenga capacidad de calcular las DDDs de forma estandarizada. A nivel de microbiología, que haya capacidad de generar informes acumulados de sensibilidad. En cuanto al PROA avanzado, que sería el siguiente nivel, pues que que se pueda disponer de prescripción electrónica y alarmas informáticas en caso de farmacia, o de MICRE, que se puedan caracterizar mecanismos de resistencia. Y es un poco así, pues tienes tus objetivos o tus requisitos y vas intentando conseguir para llegar al nivel que requiera. Entonces, el PRAN nos habla de diferentes tipologías, ¿no? Está organizado de una forma que es muy fácil visualizar todo lo que necesitamos tener para que haya un equipo PROA que funcione bien.
A nivel organizativo, pues hablamos de que sea un equipo multidisciplinar formado por diferentes especialistas ¿no? con experiencia en enfermedades infecciosas. A nivel de la institución, pues que haya un apoyo explícito de la dirección del centro para que nos va a favorecer el implementar las intervenciones PROA. A nivel de recursos ya hemos hablado de los técnicos, de los humanos es necesario que haya unas horas destinadas a personal PROA, porque si no todas las cosas que hay que hacer es imposible que se puedan hacer. A nivel de tipología 4 habla de los indicadores, ¿no? que a veces es un tema que nos cuesta un poco más, sobre todo a los que tenemos una mentalidad más clínica, pero está claro que si queremos que hay que tener indicadores para saber en qué punto está nuestra institución, qué áreas son susceptibles de mejorar y también para ir midiendo pues, si las intervenciones que hacemos son adecuadas o no, ¿no? O tienen resultados o no. En cuanto a la tipología quinta, habla de intervenciones educativas en las que puede estar pues, formación a residentes, formaciones a diferentes servicios. En la tipología 6 entrarían todas las medidas que no son impositivas a la prescripción, que ayudan a la prescripción pero de forma no impositiva, como puede ser pues, interconsultas, ayuda al manejo de bacteriemias, de multiresistencias, creación de guías guías locales para el manejo de los principales síndromes. Y a nivel de la tipología séptima nos habla de cómo tenemos que coordinar entre diferentes niveles, ¿no? Fundamentalmente nivel hospitalario y atención primaria comunitaria, ¿no? Entonces, esto es el marco que nos plantean desde el PRAN y estos son los objetivos a los que tenemos que llegar, ¿no? Bajando un poco al siguiente escalón, que como he comentado, yo voy a hablar un poco de la experiencia mía desde Cataluña y desde el VINCAT, pero os animo a los que no conozcáis pues, que visitéis, por ejemplo, los datos del Pirasoa que está muy desarrollado, ¿no? Entonces, el VINCAT es un sistema de vigilancia que nace hace más de 15 años, inicialmente para la vigilancia de la infección nosocomial, ¿no? Con la idea de mejorar la seguridad y la calidad asistencial de los pacientes en el territorio, ¿no? Posteriormente a esta vigilancia de infección nosocomial se añade el ayudar a desarrollar los equipos PROA y también en los últimos años se ha añadido que no solo se dedique a la infección nosocomial, sino que el VINCAT también se ha abierto pues, a toda la asistencia sanitaria también en primaria, ¿no? En cuanto al PROA hospitalaria, ¿cómo lo ha ayudado a desarrollarse, ¿no? Inicialmente, y esto lo comento porque puede servir de ejemplo para cómo abordar el tema del PROA, que muchas veces es complejo, ¿no? Pues inicialmente se monitorizó el consumo de antimicrobianos a nivel territorial. Años posteriores ayudó un poco a la institución, a la creación de esos equipos PROA, y aquí sí que fue fundamental, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Que el que tú tengas un marco, ¿no? Ya sea pues, nacional o autonómico, que te apoya desde fuera a la creación de esos equipos, va a hacer que sea mucho más fácil crearlos a nivel de tu propia institución, ¿no? De tu propio hospital. En el 2017 aparece la creación de un indicador de proceso que ahora comentaremos, que era el tratamiento, la adecuación del tratamiento antibiótico empírico para bacteriemias de origen urinario por E. coli, y en los años posteriores se han ido creando otras estrategias que no implica solo recoger indicador, sino también la intervención, ¿no? En cuanto al indicador que he comentado de adecuación del tratamiento empírico de bacteriemia por E. coli, es un indicador en el que por un lado se mira y la utilidad viene vamos a mirar la adecuación por la sensibilidad in vitro del hemocultivo, pero también la adecuación a las guías locales. Por lo tanto, si yo tengo en mi hospital veo que la adecuación a las guías locales es muy baja, pues ya me está orientando este indicador de que quizás tengo que que puedo tener unas guías maravillosas, pero que los médicos no la usan, por lo que tanto lo que tengo que hacer es
incidir en la difusión de esas guías. Y si por el contrario lo que pasa es que cuando la adecuación a la sensibilidad es muy baja, pues lo que tendré que reflexionar es que el tratamiento empírico que se está poniendo no es adecuado y que quizás las guías se tienen que modificar, ¿no? A este primer indicador del VINCAT, hace un par de años lo que se añadió fue la intervención, basándonos en la evidencia científica que hay sobre el acortar la duración del tratamiento antibiótico en bacteriemias por bacilo gram negativos, pues aparte de recoger los datos para el indicador de proceso, se añade el evaluar los pacientes a partir del 5º o 7º día para valorar si realmente ese antibiótico es necesario o se puede suspender, o en caso de que sea necesario, pues optimizar al máximo. ¿No? Y en esta línea es una de las intervenciones del PROA que quizás sea de las más fáciles de implementar, ¿no? El ajustar la duración del antibiótico, ¿no? Porque muchas veces pues ir a la UCI a decirles que desescalen del meropenem o de alguna cobertura de amplio espectro, pues es más difícil, pero en cambio si les dices, oye, que les estás tratando 14 días, pues quizás si al día 7 el paciente está estable, puedes suspender el antibiótico, es mucho más fácil el conseguir que la intervención sea exitosa, ¿no? Y cada vez, como ya saben, hay más evidencia científica avalada por ensayos clínicos en diferentes tipos de patologías, de que tratamientos cortos son igual que eficaces que tratamientos más largos, y en este sentido, pues en el VINCAT desde hace unos años se trabajó en una intervención que la llamamos 7 VINCUT, que se hacían las áreas de cirugía, ¿no? Fundamentalmente en cirugía general y cirugía y urología, porque son áreas en las que se puede controlar el foco de forma precoz, ¿no? Entonces, con el 7 VINCUT lo que intentábamos era al día 7 ver pacientes que están con antibióticos, si el foco está bien controlado, suspenderlo directamente, ¿no? Esta es una revisión que realizamos con una cirujana de nuestro hospital y que se ve claramente que si el foco está bien controlado no hace falta hacer tratamientos de menos de 72 horas, pues una apendicitis, etcétera, se pueden plantear, y estos son los resultados de la estrategia del 7 VINCUT que se publicaron recientemente, y en el que ven como lo que he comentado, a día 7, o sea, se valoraban tratamientos antibióticos de más de 7 días en pacientes quirúrgicos y se hacía una recomendación a partir de un equipo PROA multidisciplinar en el que estaba incluido algún referente de cirugía del centro. Como veis, hubo una disminución muy significativa del consumo de tratamiento antibiótico en las unidades quirúrgicas en las que se realizó esta intervención. Llama la atención que hubo una buena adherencia, o sea que la intervención era bien recogida por los equipos médicos y que se retiraba mucho, más de la mitad de los pacientes que el foco estaba controlado, se acababa suspendiendo el antibiótico, ¿no? Y en esta línea, pues este año se va a empezar una estrategia parecida dentro del VINCAT en pacientes de la UCI, ¿no? También para acortar la duración en tratamientos de infecciones respiratorias, ¿no? También el tener este sistema territorial nos ayuda a cumplir lo que hablamos en último lugar de la tipología séptima, que es la coordinación entre niveles, ¿no? Y desarrollar el PROA comunitario, ¿no? Como saben, en el mayor uso, o sea, los antibióticos de mayor amplio espectro y de mayor coste ecológico, por así decirlo, los utilizamos en atención hospitalaria, pero a nivel de atención primaria se consume un mayor número de antibióticos. Se prescribe, se considera que más del 80% de los antibióticos utilizados en salud humana, ¿no? Entonces, el PROA comunitario, nosotros tal y como está constituido, se crea un equipo, aquí veis, bueno, este sería el Hospital del Mar, el edificio que está aquí en el centro, y todo lo que, y esto sería el mapita de Barcelona, y veis en azul sería el área que coge nuestro hospital. Entonces, ¿cómo se forma el PROA a nivel comunitario? Nosotros lo que hacemos es que en cada ambulatorio hay un referente PROA de medicina, y aparte hay en los sociosanitarios de la zona también tienen algún referente dentro del PROA comunitario, farmacéuticos que trabajan en ambulatorios también están representados, enfermería, y también alguna farmacéutica de
de barrio, de calle, ¿no? O sea, no de las farmacias de la calle. Todo esto consigue tener un equipo multidisciplinar que nos permite conseguir datos de consumo, interesantes de consumo, de sensibilidad, desarrollar material formativo específico de nuestra zona de asistencia y realizar una serie de intervenciones. Este sería, por ejemplo, un mapa en el que se ve la sensibilidad comunitaria y veis que aquí se consigue, o sea, se realiza vía VINCAT. Vemos las resistencias en nuestra zona, que sería el PROA litoral, y comparadas con el resto de Barcelona y con el resto de Cataluña. El poder comparar, que por ahí es tan importante el tener indicadores, nos va a permitir ver que si nosotros tenemos unas tasas de resistencia mucho más altas en un antibiótico que los de los ambulatorios de otras partes de Barcelona, de Cataluña, pues que quizás tengamos que ver por qué ese problema y si tenemos que hacer una estrategia específica en nuestra zona, ¿no? Una de las intervenciones dentro del PROA comunitario se ha trabajado mucho en infección urinaria y otra de las estrategias que se está realizando es intentar mejorar el uso de antibióticos en amigdalitis, en faringoamigdalitis. Para esto, pues un poco a modo de ejemplo de cómo se trabaja, pues primero se hace difusión y educación, por decirlo de alguna forma, en los médicos de atención primaria de la importancia de codificar adecuadamente los diagnósticos de faringoamigdalitis para que así, cuando ellos codifican ese diagnóstico, les sale la alerta de realizar una prueba de diagnóstico rápido, que es el streptotest, ¿no? De forma que, como saben, la mayoría de las faringoamigdalitis son de etiología viral. Si tú haces un streptotest y el streptotest es negativo, no hace falta poner antibiótico y ya estás haciendo ahí mucho PROA y de antibiótico innecesario. Y si sale positivo, pues se recuerda con medio de fichas de difusión, pues que la mayoría de los o sea, que el 100% de los piógenes son sensibles a penicilina y que por lo tanto tratamientos de amplio espectro como amoxicilina clavulánico o macrólidos, etcétera, no estarían justificados. Y aquí veis como esto es del área de nuestro hospital, incluyendo los ambulatorios de la zona, pues como a partir de trabajar en esto, pues ha aumentado el consumo de penny level y ha disminuido el de amoxicilina y el de macrólidos, ¿no? Y ya, bueno, hemos hablado de cómo está a nivel, ¿no? De la herramienta que tenemos a nivel nacional, cómo específicamente se trabajan algunas intervenciones PROA, no solo en nuestro hospital, sino coordinadas con otros hospitales de la zona. Y ahora hablaré más específicamente de cómo llevar el PROA a mi institución, obviamente con toda la ayuda de lo que he comentado previamente, ¿no? Y hablaré también pues, de las dificultades que hemos encontrado y también de algunos logros que hemos conseguido, ¿no? Con respecto a esta parte, como hablábamos de la teoría a la práctica, pues he ido poniendo cada una de los teoría, ¿no? El plan lo que nos dice y así es más fácil ir visualizando, ¿no? Con respecto a aspectos organizativos, pues aquí en la foto tenéis el equipo PROA del hospital, que como ves es un equipo multidisciplinar. En la foto hay médicos de enfermedades infecciosas, hay farmacéuticos, está una ucióloga. Y este PROA depende de la comisión de infección y está reconocido por la dirección médica. Es importante definir nuestros objetivos y también definir las funciones de cada uno de los miembros del PROA dentro del equipo y generar un documento marco en el que van a estar definidos pues, estos objetivos, las funciones, los indicadores que vamos a medir, o sea, un documento propio de lo que queremos hacer en el PROA de nuestro hospital, ¿no? y realizando reuniones periódicas. Obviamente, si queremos luchar contra la resistencia, no podremos hacerlo sin hacerlo de la mano del control de infección o nosocomial, ¿no? Y aquí pues tenemos el equipo que podéis ver a la doctora Montero y otras personas que trabajan dentro de la comisión de infección de nuestro hospital. Intentamos, pues somos vasos comunicantes y trabajar de forma coordinada, lo más coordinada posible, ¿no? En cuanto a la tipología de recursos humanos y técnicos, pues aquí tenéis los objetivos los estándares que nos plantea el plan.
Probablemente en cuanto a dificultades, yo creo que es un tema que muchas veces, hablando con compañeros y compañeras de otros centros, pues es fundamental tener horas destinadas al PROA, y también es difícil, a veces es difícil pues que estas horas realmente sean solo de PROA y que no, el ejemplo claro está con el COVID, en el que al final el PROA no deja de ser un programa de calidad asistencial y de mejora, pero claro, si tienes una emergencia sanitaria, pues obviamente lo que estaba destinado al PROA pasa a tratar ¿no? a la planta COVID, y por lo tanto se deja de hacer el PROA, y probablemente pues esto, sin llegar a los puntos de la pandemia, pues cada año vamos a encontrarnos epidemias de gripe en la que la saturación puede hacer que el PROA pues no se puede hacer tan bien, o incluso en vacaciones pues es fácil decir, bueno, pues si tales compañeros están de vacaciones, pues el del PROA que vaya a cubrir tal sitio, y bueno, es importante respetar las horas ¿no? Tener en cuenta que se necesitan horas dedicación específica al PROA. En cuanto a los recursos técnicos, pues cada hospital tendrá bueno, su idiosincrasia y sus dificultades, y muchas veces no depende de lo que queramos, sino del apoyo ¿no? de cómo esté estructurado, o el apoyo que tengamos desde gerencia. En nuestro hospital, pues quizás uno de los hándicap que tenemos es que el laboratorio de microbiología está externalizado, y que entonces pues muchas veces dificulta la comunicación, o se puede ver afectado el tema de las muestras, del tiempo hasta transporte de las muestras. Esto es como lo hemos intentado solucionar, pues desde hace unos años, aunque el laboratorio está externalizado, hay un laboratorio pequeño de urgencias, o sea, para las muestras más relevantes que están dentro del mismo hospital. En cuanto a la tipología de indicadores, como he comentado antes, es un tema que muchas veces nos parece árido y difícilmente abordable, pero la ha recogido como una carga más a nuestro trabajo clínico habitual. Pero es claro que si queremos mejorar el resultado de nuestros pacientes con enfermedades infecciosas, es fundamental tener un indicador que nos permita evaluar lo que estamos haciendo. Entonces, los indicadores nos van a permitir, por un lado, conocer el punto de partida de nuestro hospital, o sea, en qué situación estamos, y poder detectar áreas de mejora, y posteriormente ver si hacemos una intervención, si es efectiva o no. O sea, que podemos estar haciendo mucho esfuerzo en hacer una intervención y ver que con el indicador que no tiene buenos resultados, y quizás tenemos que cambiar de estrategia. Y también nos va a permitir comparar con nosotros mismos, entre unidades dentro del hospital o con otros centros, ¿no? Quizás sí que es fundamental, quizás no, es fundamental pues elegir unos indicadores que sean adecuados, ¿no? Que sean sencillos, que sean reproducibles y sostenibles. O sea, no coger un indicador muy farragoso que al año que viene no vayamos a poder realizar por falta de recursos o de tiempo o lo que sea, porque lo ideal es que se pueda sostener el tiempo, y en la medida posible lo ideal sería es que puedan recogerse los datos de forma más o menos automática, pues para no morir en el intento con los indicadores, ¿no? Hay indicadores relacionados con la estructura y la organización del centro, indicadores de proceso, como lo que hemos comentado antes del antibiótico empírico en la bacteriemia de coli, y de resultado, como pueden ser mirar la mortalidad a los 14 días de la bacteriemia, ¿no? En cuanto a la tipología sexta, me he saltado alguna, pero luego las retomamos. Sobre medidas no impositivas, pues una de las cosas que es fundamental, como dentro del equipo PROA, es el generar guías locales para el tratamiento de las principales síndromes infecciosos, ¿no? Que estén basadas en la epidemiología local. Y para esto es fundamental que estén accesibles, hacer buena difusión de las mismas, y que estén actualizadas, ¿no? Y actualizándolas de forma periódica. Pongo aquí un par de ejemplos del Hospital del Virgen de la Macarena y del Hospital del Virgen del Rocío. Los dos son hospitales de Sevilla, que están dentro del programa Pirasoa, los que tienen unas guías que, bueno, es un ejemplo de accesibilidad máxima. Os lo podéis consultar, están abiertos en internet, y es fundamental que sean accesibles para que los médicos prescriptores las utilicen, ¿no?
Otros tipos de medidas no impositivas, pues como he comentado previamente, ¿no? Dentro de esta tipología que podemos trabajar desde el PROA, pues mejor hay programas de apoyo a las bacteriemias, al manejo de infecciones multiresistentes, alertas sobre la desificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y igual que comentábamos antes, que el tema de la duración de los antibióticos es una intervención fácil de hacer en PROA, pues la otra intervención que es sencilla es la secuenciación a vía oral, ¿no? Nosotros desde el hospital estamos ahora justo implementando este algoritmo, que es un algoritmo muy, muy sencillo, pero que se está haciendo difusión entre los diferentes servicios y que estará disponible en las unidades para recordar a los prescriptores en qué momento se puede pasar, secuenciar a vía oral de forma segura y bueno, que esto irá, o sea, está unido a un QR en el que los facultativos pueden consultar pues, la biodisponibilidad oral de los antibióticos, ¿no? Y esta estrategia, ¿no?, de secuenciación a vía oral es uno de los ejemplos que he puesto como alianzas, que era una de las cosas que nos pedían en la ponencia de hablar. Pues esta secuenciación, o sea, este proyecto de favorecer, ¿no?, de hacer un poco de educación con respecto a la secuenciación a vía oral, se ha hecho coordinadamente con la Comisión de Adecuación a la Práctica Clínica. Desde el PROA, nosotros era un tema que nos interesaba trabajar por tema de optimización del uso de antibióticos, pero también, por ejemplo, las enfermeras que colocan los accesos venosos vasculares ecoguiados, pues ellas habían detectado un problema de que muchas veces les pedían colocar vías centrales de inserción periférica por antibióticos que ellas pues pensaban quizás se puede pasar a vía oral o quizás no hace falta que no requiere tanto tiempo de antibiótico. Entonces aquí sí que hemos generado una alianza para un poco revisar estas prescripciones y beneficiarnos ambos servicios, ¿no? Y otra alianza ha sido trabajando con la Comisión de Calidad del hospital, que nosotros estábamos realizando un proyecto para mejorar el manejo de pacientes etiquetados de alergia a la penicilina y con la idea de que es un campo muy amplio para hacer PROA y a la Comisión de Calidad estaban interesados también en mejorar pues, todo el tema de seguridad ¿no?, de pacientes alérgicos, de la identificación de estos pacientes, circuitos, etcétera. Y en esto pues ha sido otro ámbito en el que hemos podido conseguir alianzas internas, ¿no? Entonces, con todo lo que he contado, a veces te sientes así, ¿no? Como intentando hacer malabares con un montón de cosas del PROA, que ya de por sí son muchas y desde hace unos años encima sabes que te tienen que certificar, ¿no?, que tienes que conseguir la certificación del PRAN y sientes como demasiadas cosas para llevar a cabo, ¿no? Yo creo pero es importante ver que esta certificación, ¿no?, no verlo como una cosa más, sino como una ayuda más a lo que estoy haciendo malabares, me va a ayudar a que no sea tan intenso, ¿no? Y, por ejemplo, por eso lo he dejado para el final, el tema de la institucionalización, pues para conseguir el apoyo explícito de la dirección del centro y para conseguir que el PROA esté dentro de los objetivos del centro, pues el venir de la mano de, mira, es que desde el Ministerio, el Plan Nacional de Resistencias, esto es importante, abre muchas puertas, ¿no? Y las tenemos que aprovechar. También, por ejemplo, para el tema de las tipologías que me faltaban, ¿no?, de intervenciones educativas, pues a la hora de ir a pedir una sesión general al hospital o de hablar con comisión de docencia para que el PROA sea una de las áreas obligatorias de formación en los residentes, pues el hecho de ir con el respaldo del marco institucional ayuda un montón. Y aquí os pongo una sesión que hicimos, la sesión general que hicimos la semana pasada en el hospital, en el que se presentaron los indicadores también del PROA y que, bueno, pues todo va un poco de la mano, ¿no? Por lo tanto, volviendo a las alianzas, pues el PROA tiene que buscar muchas alianzas dentro del hospital, obviamente la primera con la comisión de infección, con docencia, hemos visto con dirección médica, con comisión de calidad, pero también
con las enfermeras, con comunicación para que nuestras guías, la gente se entere que se las estamos actualizando, también con atención primaria, sociosanitarios, y seguro que me he dejado más alianzas que hay que buscar, ¿no? Por lo tanto, como conclusiones o como puntos claves que yo diría es que el PROA es fundamental que sea un equipo multidisciplinar formado por expertos de diferentes áreas en el manejo de enfermedades infecciosas, que es fundamental el apoyo de la dirección del médico, partir de definir una serie de objetivos, tener recursos técnicos y sobre todo humanos para poder llevar a cabo esos objetivos, que aunque a veces da un poco de pereza, es fundamental usar indicadores que nos permitan ver en qué punto estamos, a dónde, y si lo que estamos implementando es efectivo. Muy importante utilizar el marco normativo que tenemos, o sea, aquí en España pues aprovechar el PRAN, que nos define por el camino que tenemos que seguir, y si hay un marco autonómico aparte que nos ayude, pues aprovechar todo lo que tengamos de ayuda y no olvidar pues, de buscar alianzas dentro de nuestra institución, que seguro que hay mucha gente que está encantada de trabajar con el PROA dentro de vuestro centro. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. A continuación voy a presentar a María Eugenia Gutiérrez. María Eugenia va a presentar su ponencia Experiencia de PROA en América Central y Caribe acerca de las fortalezas y obstáculos para su implementación. Bienvenida, María Eugenia. Bueno, muchas gracias, Wendy, por la presentación. Muchas gracias a Silvia por presentarnos toda la información sobre un PROA exitoso. Yo les voy a hablar hoy de la experiencia en nuestra región. La agenda es muy corta. Vamos a darles una panorámica al problema de la resistencia antimicrobiana en América Central y el Caribe. Luego vamos a hablar de nuestras fortalezas y obstáculos y vamos a cerrar con unas breves conclusiones. ¿Qué pasa en cuanto a resistencia en América Central y el Caribe? Esta es una información que surge de la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia de los Antimicrobianos, que se llama RELABRA, que es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Este es un informe que presenta los resultados de esta vigilancia del 2014, 2015 y 2016. Y dentro de ese, en el último año, el 2016, vemos pues que hay lugares en nuestra región, como Guatemala, en donde ya se presenta un porcentaje de aislados no susceptibles a carbapenemes entre un 25 y un 50%. Recordemos que estamos hablando de no susceptibilidad a carbapenemes, pero no necesariamente carbapenemasas, es decir, puede ser por otros mecanismos y estamos aquí en esto se reúnen aquellos aislados reportados como con sensibilidad intermedia y pues los que sí se reportan como resistentes. Esta es otra publicación del Emerging Infectious Diseases del 2022, también se refiere a Klebsiella pneumonia y de estos países que fueron evaluados, podemos observar que de nuestra región está Cuba y Panamá y se observa un aumento dramático en los aislamientos no susceptibles a meropenem en Cuba, una tendencia más estable en Panamá, pero vemos que estos resultados son hasta el 2019. No se refleja aún el efecto de la pandemia COVID-19 en la resistencia. Esta es una publicación de la Organización Panamericana de la Salud para el 2010 y vamos a hablar sobre nuestra región en cuanto a los aislados de Pseudomonas aeruginosa nosocomiales. Tenemos enmarcados aquí en estos corchetes la región de América Central y vemos que ya para 2010 la resistencia de la pseudomona a los carbapenémicos estaba entre el 20 y el 40%. Ustedes ven dos porcentajes aquí porque es imipenem y meropenem. Mientras que en la región Caribe, el país que tenía información era República Dominicana y presentaba una no susceptibilidad en la pseudomona mucho más baja.
Una información un poco más reciente, del 2014 al 2016, nos enfocamos en el 2016, también para las pseudomonas aeruginosa, y vemos que ya en esta región de América Central y el Caribe tenemos unos porcentajes de no susceptibilidad a carbapenemes en los aislados de pseudomonas de entre 25 hasta más del 50%. En cuanto a Cinetobacter baumannii, los insto a que miren toda la región. Cinetobacter baumannii es un gran problema en la región. Las resistencias, los aislados no susceptibles son la mayoría. Observen que la mayor parte en el sur es más de 50%. Y en nuestra región de América Central y el Caribe también hay aislados, la mayor parte, entre 25 más del 50%, muestran no susceptibilidad a carbapenemes. En cuanto a las carbapenemasas, hablando de las de clase A, lo más frecuente en nuestra región, que la tenemos aquí encuadrada, es la KPC, principalmente en enterobacterias. En cuanto a las metalo-beta-lactamasas, predomina la NTM. Y de las clases de las OXA, tenemos que las OXA son principalmente encontradas, casi que exclusivamente encontradas en Acinetobacter baumannii. Toda esta información la obtenemos de un reporte de epidemiología de carbapenemasas en Latinoamérica y el Caribe, que es de un grupo colombiano y que ellos esto es para el 2017, o sea, todo esto es prepandémico. Hablando un poquito de gran positivos, vamos a hablar del Staphylococcus aureus. Esta información viene de un boletín de Comisca, que es un organismo donde están agrupados los ministerios de salud de Centroamérica. Esto es para el 2012, ya tiene algún tiempo, y habla pues en nuestra región de Centroamérica y el Caribe, vemos que la resistencia a la oxacilina en el Staphylococcus aureus de tipo hospitalario está entre 25 a más del 50% en nuestra región. Esta información que tenemos es de Costa Rica, también informes técnicos, o sea, información no solo de artículos, estamos tomando también información que viene de organismos oficiales, de reportes ministeriales, etcétera. Este corresponde a Costa Rica y tiene que ver con información que se lleva al laboratorio de referencia em, INCIENSA para abril 2020. Aquí tenemos en la primera gráfica aislados de Klebsiella pneumonia en sangre, y estos son también Klebsiella pneumonia en sangre, pero estos son comunitarios y estos son hospitalarios. Y vemos que hay alrededor de un 50% de BLES en esos aislamientos intrahospitalarios, y en los aislamientos de la comunidad el porcentaje es menor, alrededor de un 16 a un 18%. En los comunitarios es menos, pero también existe. En cuanto a gran positivos en Costa Rica y tomado del mismo informe técnico, vemos que el Staphylococcus aureus resistente a meticilina en aislamientos de sangre de tipo nosocomial es un poco más del 50%, y en los patógenos comunitarios no se aleja tanto, alrededor de un 43%. En El Salvador, pues esta información obtenida del Laboratorio Nacional de Referencia del Salvador, donde se envían muestras para confirmar, con sospecha de multiresistencia, para confirmar la existencia o no de la misma en cuanto a bacilos gram negativos. Esta data va desde el 2014 al 2016. De esos que enviaron entre esos años, en el 87.5% se confirmó que había multiresistencia. Y de esos patógenos multiresistentes, el 66% presentaron producción de carbapenemasas, el 34% había otros mecanismos como beta-lactamasas de espectro extendido, AMC, mecanismos de impermeabilidad, bombas de flujo o alguna combinación de esos mecanismos. En el caso de las carbapenemasas, el 41% de ellas pudieron identificar, si es lo que tenemos en esta gráfica, en donde vemos que la mayor parte de carbapenemasas correspondieron a las OXA en el Acinetobacter baumannii, en tres columnas, porque la primera es del 2014, esta es el 2015 y esta es el 2016.
En menor escala, encontramos KPC y metalobeta-lactamasas en Klebsiella pneumoniae. También de El Salvador, este es un boletín epidemiológico del 2016 y con referencia al Staphylococcus aureus, vemos que son muestras de 12 hospitales nacionales. Lo rojo representa la resistencia, es decir, que el Staphylococcus aureus en esos hospitales, el 40% de las muestras presentaba resistencia a la meticilina, a la oxacilina. Este es un boletín epidemiológico de Guatemala que nos habla de porcentajes de no susceptibilidad en Klebsiella pneumoniae en hemocultivos para el 2022. Observen la gran resistencia que presenta la Klebsiella aislada en Guatemala a múltiples antibióticos, incluidos los carbapenémicos, en donde vemos que está entre el 50 y el 60% de no susceptibilidad a los carbapenémicos. También podemos anotar que obtenido de este reporte se anota que los aislamientos de Acinetobacter baumannii se presentaron con una resistencia mayor del 80% a carbapenémicos. Algunas otras cosas que se encontraron en el 2022 y es parte de lo que vamos a estar hablando. Luego de la pandemia ha habido aparición de carbapenemasas en toda la región en bacterias en las que antes no se habían visto. Nuevos tipos de carbapenemasas, bacterias en las que no se habían encontrado, por ejemplo. Y también este fenómeno de la combinación de carbapenemasas, encontrando doble carbapenemasa y en algunas ocasiones hasta triple carbapenemasa. Aquí tenemos información de Panamá. Esta es una publicación en donde se habla de los primeros aislados de Enterobacter cloacae con KPC y NDM, y estos que provocó un brote hace un año más o menos de Escherichia coli con NDM y OXA al mismo tiempo. Este es otro reporte de Panamá, en donde se habla de Klebsiella pneumoniae CPP o SANAE, en donde también se observó presencia de 2 carbapenemasas. Luego de haber visto cuál es el panorama de la resistencia antimicrobiana en la región, vamos a ver cómo estamos nosotros en cuanto a las estrategias que tenemos para combatirlas, específicamente el PROA. Uno tiene que buscar información y cuando se hace, pues no se encuentra mucha de nuestra región. Esta es una publicación del 2020. Aquí lo que se presenta son los años de publicación y esta es la cantidad de publicaciones. Vemos que algo positivo es que entre el 2006 al 2019 ha habido un aumento de las publicaciones con respecto a programas de optimización del uso de antimicrobianos. Lo que podemos ver acá también es que la mayor parte de las publicaciones no vienen de nuestra región. Son los países más desarrollados en donde hay una mayor densidad de publicaciones. Países como Brasil. Aquí en esta escala ustedes lo que ven es que entre más azul es, más publicaciones, más densidad de publicaciones tiene. Brasil, Argentina, México, Colombia son los que más publicaciones tienen. El código de colores que ustedes observan aquí tiene que ver con el tipo de intervención que describe el artículo. Entonces, pues ustedes ven que de nuestra región, las que más se encuentran con publicaciones, pues es el área de Cuba, también Costa Rica. Esta es otra publicación un poco más reciente, salió en el 2023 y también describe aquí, así se ven algunas publicaciones en Panamá, Costa Rica, y es lo mismo, los códigos de colores tienen que ver con el tipo de intervención PROA que es el objeto del artículo que se presenta. Pues lo vemos aquí un poquito aumentado, Costa Rica y Panamá. Este fue un artículo publicado en el 2015. Lo que describimos aquí es la parte de la encuesta por internet que se hizo en ese estudio. Se circuló una encuesta electrónica
paramédicos que trabajaban pues, de todo el mundo, de todos los continentes. Estamos encerrando aquí aquellos que correspondían a Sur y Centroamérica. De todas esas personas que contestaron encuestas, 103 hospitales correspondían a Centro y Suramérica y de ellos el 46% dijo tener un programa PROA en, en curso y otros 25% eh, dijo que estaban en formación. Esta acá es la tipo de horas para los miembros del PROA dedicadas semanalmente. De los problemas que se describieron en este estudio que presentamos en la diapositiva anterior, vemos que lo que destaca en la región, pues es tanto en los programas que están instalados como en los que están en programación, es la falta de personal y de fondos. El hecho de que falte información, el acceso a la información no sea fácil porque no hay soporte tecnológico suficiente, que los prescriptores se opongan al establecimiento de las medidas o que haya otras prioridades dentro del centro hospitalario. Hablando de recurso humano, vemos en este estudio del 2022, hemos encerrado los países que corresponden a nuestra región. Aquí se comparan médicos y farmacéuticos por 100.000 habitantes de países de Centro y Suramérica. El color, que es el gris más claro, corresponde a los médicos, el negro a los farmacéuticos. Y vemos pues que en nuestra región hay tanto poco médico como poco farmacéutico, un obstáculo para el establecimiento e implementación de un PROA. Este es un estudio publicado en el 2022. Lo que evaluaba eran los programas, un PROA en una unidad de cuidados intensivos médico-quirúrgico de adultos de 9 países de América Latina. De esos 9 países, había 3 unidades de cuidados intensivos de Panamá, era el único país de la región ASENCAI en este estudio. Ese estudio abarcaba 24 meses, 6 preintervención en donde se hacía entrenamiento y una evaluación basal, autoevaluación que se basaba en los core elements con 4 dominios. Luego había 12 meses de intervención en donde se implementaban diversas estrategias PROA y luego 6 meses post-intervención en donde había una evaluación final que se podía comparar con la inicial. Y esto es la gráfica que les presento. En el caso de Panamá, pues hubo una mejoría en cuanto al inicio con respecto a la evaluación final. En cuanto a publicaciones, aquí estamos cerrando los países correspondientes a la región ASENCAI. Vemos que hay pocas publicaciones. De los países de nuestra región, el que más publicaciones tiene es Cuba. En algunos casos, pues va a haber, todos los países de la región tenían reporte de las medidas basales. Ahí vamos perdiendo así, todos los ítems que están aquí no estaban contemplados en todos los países. Acá es donde se describe los recursos humanos, acá donde se describe diversas intervenciones del PROA y acá los indicadores de proceso y de resultados. Como ustedes pueden ver, el que mejor le va en esta evaluación es a Cuba, que tenía más información sobre eso, que tenemos poca información de lo que se está haciendo en la región y de los recursos disponibles. Este es otro estudio donde se evalúan los retos en 7 países latinoamericanos. La idea de este estudio era también evaluar un pre y un post utilizando esta herramienta de evaluación que tiene 7 estándares. Con base a al puntaje obtenido en esa evaluación inicial, había 4 categorías de alto, medio, bajo o ninguno. El único país de los evaluados que pertenece a nuestra región es Costa Rica, por eso es que nada más recorté esta parte. En Costa Rica solamente vamos a tener la parte pre, porque tal como se ha comentado, como dijo Silvia, en la parte post, que era donde se iba a hacer la evaluación post-intervención, no pudo hacerse porque cayó la pandemia
y los recursos del PROA, el personal, fue redirigido a otras áreas por la necesidad tan grande la asistencial que había en ese momento. Entonces vemos pues que el porcentaje obtenido fue 40%. Este es otro estudio publicado en el Clinical Infectious Diseases en 2023. 20 hospitales de 5 países. En una primera parte se cursaba una encuesta electrónica de autoevaluación con 5 dominios que clasificaban inadecuado al PROA, inadecuado, básico, intermedio y avanzado. Luego se hacía una entrevista virtual sobre barreras y facilitadores del PROA, en donde los participantes podían expresar sus pensamientos acerca del PROA. La encuesta que era realizada por una antropóloga. De los países que participaron en este estudio, había 2 de nuestra región y pues 3, hubo 4 que estuvieron presentando sus resultados. Esa fue nuestra representación en esa área. Había hospitales privados, o sea, con fines de lucro y sin fines de lucro. Entre todos los que contestaron la encuesta, los de nuestra región, todos eran sin fines de lucro. Vale destacar que los puntajes mejores fueron obtenidos globalmente en aquellos hospitales que son de interés privado, que tienen fines de lucro. Las áreas que tuvieron los puntajes más bajos fueron los recursos humanos, educación y entrenamiento, la existencia de guías síndrome específicas y el monitoreo de indicadores y procesos. Entonces, en resumen, los autores identificaron barreras comunes y únicas para la implementación de los PROA en hospitales con y sin fines de lucro. Se identificaron barreras con soluciones que podían ser relativamente sencillas, involucrando educación y entrenamiento, mayor compromiso de los administradores del hospital y otras que requerían mayores esfuerzos a largo plazo, inversiones para recursos tecnológicos, mayor cantidad de personal, mayor compensación y relaciones menos jerárquicas. Esta es información de Panamá, de un hospital pediátrico de la capital de Panamá. Se comparó el uso de antimicrobianos en un periodo preintervención y en el otro en un periodo postintervención. Los antimicrobianos regulados son estos que ustedes ven aquí, y estas son las evaluaciones preintervención y la postintervención. Tenemos en las flechas azules aquellos antibióticos que disminuyeron su consumo, y en verde aquellos que aumentaron. Entonces podemos ver que con base a las estrategias, pues hubo una disminución en el uso de antibióticos. Hubo un aumento en la micacina porque fue la rotación que decidieron hacer los médicos de ese hospital. Vemos cómo disminuyó el consumo de cefotaxima y ceftazidima, y pues con base en los hallazgos de ellos, pues ellos habían decidido derivar el uso, que era muy exagerado, de cefalosporina hacia otros antibióticos, por ejemplo, como la piperacilina tazobactam. Es decir, que se ve un descenso que puede tener otros factores, pues, pero que da algo de información en unos periodos pre y post intervención, ameritando ampliar la información. Este es otro estudio, este es de Costa Rica. em, es un estudio por investigadoras de Costa Rica, pero describe otros países de la región. Los que tenemos subrayados, de esos 12 países, pues 3, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, pertenecen a la región ASENCAI. También fue una encuesta electrónica anónima que fue contestada por 52 miembros de los hospitales, funcionarios de los hospitales, entre pediatras y emergenciólogos pediatras. Esto fue auspiciado por la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. El 61% de estas personas que contestaron dijeron que en sus hospitales había un PROA instalado, pero solo el 35% de ellos incluían a los cuartos de urgencia. El 75% de ellos dijeron tener protocolos de atención para enfermedades que requieren antibióticos. Es decir, que había un 25% que no tenía protocolos, que es una de las cosas más básicas para el poder instalar un PROA. Esta pues es la composición
que se encontró en los PROA de las personas que contestaron este estudio. Esto pertenece al material suplementario de este estudio publicado en el 2023. También estudio de Costa Rica. Este es un estudio retrospectivo, observacional, que evalúa el consumo de antibióticos antes y durante una implementación del PROA. Este es en un estudio que se realiza en un PROA que se establece en una clínica privada de Costa Rica y es eh, un programa, un PROA que está llevado por farmacéuticos. Estos fueron los antibióticos que fueron vigilados durante este estudio. Los que tienen la flecha roja son aquellos cuyo consumo disminuyó comparándolo el periodo pre con el periodo post intervención. Ahora vamos con nuestras conclusiones. Podemos ver pues que en América Central y el Caribe tenemos un problema grave de resistencia antimicrobiana. Está creciendo, ha ido cambiando. Estamos teniendo mayor cantidad de carbapenemasas, hemos ido evolucionando eh, en un ambiente en que no tenemos todos los recursos disponibles. Se observa el uso frecuente de antibióticos de amplio espectro de forma empírica y una baja tasa de descalamiento, entre otros vicios o en otros malos usos de los antibióticos. A eso unimos el hecho de que no siempre existen los métodos diagnósticos para afinar al momento de hacer un adecuado, una adecuada afiliación de una infección para dirigir bien la antibiótico-terapia. Y en el caso nuestro, pues es grave el hecho de tener tanta resistencia debido a que muchos de los fármacos que están recomendados en la actualidad por los organismos reguladores, las asociaciones de infectología más grandes a nivel mundial, para el tratamiento de estas bacterias multidrogoresistentes son antibióticos de los cuales no se disponen en el área. En nuestra región, los PROAs están parcialmente implementados. Son PROAs jóvenes y hay muchos lugares en los que todavía no existen. Tenemos muchas variaciones entre países, con algunos países que ya tienen una experiencia mayor y otros en los que estamos comenzando o no se ha comenzado. Dentro de un mismo país puede haber hospitales en donde tengan un PROA bien instalado y otros en donde no exista nada. Existe la falla de los que mencionó Silvia al principio, de la gran cantidad de antibióticos que se usan en la atención primaria y no ha sido abordado en la mayor parte de nuestros países. ¿Por qué? No existen planes nacionales de acción antirresistencia antimicrobiana en varios de los países de nuestra región. No hay un apoyo, no hay una directriz regional o nacional que avale esto. Esto es algo en lo que se está trabajando, pero todavía hay mucho que recorrer allí. La información no es fácil, las publicaciones son escasas. Entre los obstáculos que se han identificado en los estudios, en las publicaciones que existen, pues la implementación de los PROA se encuentra con falta de apoyo institucional, limitaciones financieras y de recursos humanos, oposición de los prescriptores y pocas oportunidades de capacitación, para mencionar las más importantes. Y con esta imagen de mi hospital, el Hospital José Domingo de Ovaldía, yo dejo hasta aquí mi ponencia y quedo a disposición para cualquier pregunta que surja. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia, y muchísimas gracias, Silvia, por las excelentes ponencias, las excelentes presentaciones, por haberse ajustado en el tiempo y por habernos dado, ¿no?, una visión de la realidad. Yo creo que fue una visión clara de la realidad con la que contamos de las dos partes del océano, por lo cual muchas gracias porque cumplimos con creces el objetivo de las ponencias. Empezamos, si les parece bien, con las preguntas que contamos. ¿Están de acuerdo, Federico, Wendy? ¿Sí? Empezamos son preguntas generales
que son, no indican si es para María Eugenia o para Silvia, y las vamos discutiendo. Entonces dice, la primera es de Alcacides de Batista, que dice, para poder hacer comparaciones internacionales, pensando en Latinoamérica, sería importante contar con indicadores estandarizados para el PROA. ¿Existe alguna iniciativa para establecer indicadores básicos para trabajar en los diferentes países y así poder hacer estas comparaciones y detectar áreas para mejora? A ver, si hay alguna iniciativa de utilizar los indicadores así a nivel internacional, la verdad que desconozco. Sí que hay indicadores, yo creo que hay indicadores que están más estandarizados y más protocolizados, que quizás sean los que tenemos que intentar todos utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, las DDD es a nivel de consumo de farmacia, de microbiología y más. Con la pregunta, ¿no? Pregunta como para utilizar, pues yo creo que es ir de lo más fácil y poner indicadores sencillos que sean fácilmente obtenibles, como podría ser a nivel de farmacia de las DDDs, a nivel de micro, pues de resistencia inicialmente global, y si se puede hacer más global, pues por patógenos. Y a nivel clínico, quizás lo más fácil es mirar, en el plan se recoge la mortalidad a 14 días en las principales causantes de bacteriemia. O sea, lo que se recomienda dentro del plan nacional a nivel clínico sería eso, ¿no? Pues si no se pueden las 5 primeras causas de bacteriemia, pues decir, bueno, pues en aureus, ¿no? Que tiene una mortalidad de bacteriemia por aureus, ver la mortalidad que tenemos, por ejemplo, digo, y empezar con indicadores más sencillos para ir luego haciéndolos cada vez más complejos. El, a mí me gusta mucho la pregunta, el hecho de que nos deja ver la gran diversidad que puede haber en los PROA, y que es uno de los dilemas que enfrentamos a la hora de elaborar el plan PROA, porque no todos los hospitales, dependiendo del tipo de paciente que se atienda, dependiendo del tipo de lugar en donde se encuentre, de la epidemiología local, puede que no todos nos interesen las mismas metas. En consecuencia, vamos a tener que buscar un indicador que sea como más adecuado a lo que estamos, a los objetivos que nosotros perseguimos. Entonces, tal como lo había mencionado Silvia, la parte de evaluar los procesos, de reevaluar, de ver, de replantear, es la que a veces hace que muchos PROA claudiquen, porque al no poderse evaluar o saber si están funcionando, pues eso hace que se haga como el trabajo más difícil, porque dentro de toda la carga laboral, a veces no, si no se escogen los indicadores como debe ser, o si inicialmente no se escogió cuáles eran las metas que se iban a evaluar, eh, pues eso puede llevar a como el cansancio. Entonces, lo único que yo pensaría es llamar la atención sobre el momento en que uno diseña el PROA, enfocarlo en los problemas iniciales. Nosotros acá que vivimos, trabajamos en un medio en donde tenemos menos recursos, menos tiempo, menos personal. A veces tenemos que iniciar un PROA con base en el problema que tenemos más grande, y luego ir añadiendo otras cosas, porque a veces el inicio de todas las cosas que quisiéramos hacer no es factible. Sin embargo, pues lo de los indicadores es sumamente importante, porque es lo único que nos va a decir si nosotros vamos por buen camino y qué es lo que podemos modificar con base a la experiencia que vamos teniendo. Sí, mira, María Eugenia, esta que sigue, que es lo mismo, y la sigo, la uno, para que después buen día explique la siguiente. Santiago Sánchez acota a la primera pregunta, dice, para los indicadores hay muchos indicadores que se pueden medir, ¿vale? Es así. Dice, en Colombia hay un indicador que se denomina mortalidad por microorganismos multiresistentes, del cual, ¿no? En nuestro PROA propusimos medir la mortalidad asociada a microorganismos productores de carbapenemasa. Entonces dice, ¿cómo hacer para medir adecuadamente la mortalidad relacionada con estos microorganismos? ¿Y es válido continuar con este indicador
o consideráis que es muy complejo para medirlo adecuadamente? Claro, yo la complejidad creo que depende de los recursos de cada centro, ¿no? Y si tienes, o sea, y tienes que mirar bien, pues las cosas que puedas medir más o menos automáticas. O sea, si en tu centro te pueden facilitar desde documentación las mortalidades de los pacientes y están, ¿no? Es decir, pues hablo con documentación y me dicen, pues mira, las mortalidad por el diagnóstico del éxitus o el diagnóstico y eso te va a ahorrar, o sea, eso sería lo ideal, eso, o sea, te simplifica con respecto a tener que mirar las historias clínicas, que obviamente si tienes el problema de recursos humanos, pues no sería ideal estar perdiendo tiempo en recogerlo de forma manual. Entonces, la complejidad yo creo que depende de los recursos que tengas en tu centro y en función de eso mirar lo que puedas sacar más o menos automático y para poder coger un indicador que lo puedas aplicar, ¿no? Sí. Y otro concepto, como que el concepto, no, el indicador mortalidad es un indicador muy complejo, en donde, ¿no? Es multifactorial. Tenerlo como Exacto. prioridad de un indicador PROA no lo veo tan claro. No sé si me explico. Creo que es como, hay muchos factores. Tú hablas como del concepto de que cualquier indicador, si está automatizado, va a ser No, más fácil de conseguir. También como concepto, la automatización. Pero además, creo que el concepto de establecer el indicador de mortalidad, no sé si es el primero que yo elegiría como indicador. ¿Me explico? que acotarlo quizás a los primeros, o sea, con un tiempo temporal, ¿no? Ya sea 14 días o X días, que pueda estar más relacionado con la mortalidad, o sea, con la infección, ¿no? Que si lo coges a los 30 días, pues a saber si... Mm. Mm. Sí, a mí me parece también que es una información importante. Quizá necesitamos saber más del entorno del hospital, del doctor, como para dar una respuesta más certera a lo que le está preguntando. Eh, Puede ser pues mortalidad atribuible o mortalidad asociada. Es una información que a mí me gustaría saber de mi hospital, pero no sé si dependiendo de la realidad epidemiológica que históricamente ellos han tenido, sí tendría que ser como un indicador, que es la pregunta que él tiene. Como información en sí, así como algo, sí puede ser algo importante para uno con relación a cómo va aumentando o cómo va cambiando. Si fuese pues como indicador, tendríamos que sentarnos a ver más la realidad como para poder decir sí o no, pero en realidad sí es es decir, el paciente que tenemos con carbapenemasas, con resistencia, con patógenos muy resistentes, normalmente el paciente muy grave que está en cuidados intensivos y puede morirse por un montón de cosas. Exacto. Entonces, puede ser que sí haya algo que pueda ajustarse para que el indicador haga lo que nosotros realmente para lo que lo necesitamos, nos dé la información más veraz. Aquí dicen algo fundamental y una pregunta que me parece fantástica de la restricción, ¿no? De la auditoría prospectiva, si es buena estrategia o si consideran que se debe pasar a la restricción. Yo Eh, soy bueno, habla María Eugenia, sí, sí. bueno, yo siento que la debe ser siempre que se pueda, que el personal sea lo suficiente, debería haber una auditoría pre y tener alguna provisión para los casos en los que no estuviese el infectólogo o el equipo PROA disponible para dar una orientación. Por la experiencia nuestra, a veces cuando se deja demasiado suelto esto, se empiezan a utilizar los antibióticos aprovechando esa puertita que queda abierta. En esta parte, pues, lo describo como lo que hacemos nosotros, pues, la auditoría previa y en aquellos casos en los que no pudo estar el infectólogo o el equipo PROA para dar la orientación inicial, pues que se autorice algunas dosis hasta que se pueda hacer la evaluación por el equipo PROA o el infectólogo.
porque hay algunos, no sé pues cómo será en otros países, pero pues acá en Panamá a veces tenemos mucha tendencia a utilizar los antibióticos de amplio espectro de salida en el paciente que está grave, asumiendo que gravedad significa resistencia. Y entonces, es importante tener la parte del acercamiento y la docencia para poder tratar de conseguir un mejor uso de los antimicrobianos. O sea que yo preferiría la pre. O sea, la post, pues cuando no se pudo hacer la evaluación inicial, no había infectólogo de turno, no había equipo PROA de turno. Muy bien. Seguimos. Hay una que dice que es para Silvia y dice, gracias por la ponencia. Según sus experiencias, ¿cada qué tiempo recomendaría que el laboratorio de microbiología tiene que dar los datos acumulados de sensibilidad? Muy buena pregunta. Sí, hombre, lo ideal, lo que los clínicos siempre queremos es cada cuanto menos mejor, ¿no? O sea, pero tiene que ser, es esto, medir un poco recursos y para el PROA básico recomiendan una vez al año. O sea, yo creo que si no tienes datos de sensibilidad, ¿no? Y partiendo de lo que estábamos comentando, pues si tú en tu hospital no tienes mapas epidemiológicos, no empieces pidiendo un mapa cada 3 meses, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que quizás cada anualmente tendría que ser como fundamental y o sea, lo idealmente, pues cada 3 meses, cada 6 meses me parece una cosa bastante razonable, ¿no? Si puede ser, pero claro, va a depender un poco de lo de siempre, ¿no? De la capacidad del centro y la posibilidad. Yo creo de entrada tener un mapa al año como punto de partida me parece que es un objetivo que nos podemos plantear como alcanzable. Sí, si me lo permite, Sí, sí. como adicional a lo que ha comentado Silvia, creo que hay que tener también en cuenta la complejidad del centro y el número de aislados, ¿no? Porque, como sabéis, los mapas son válidos cuando tienes al menos una N para poderlo confeccionar. Entonces, habrá sitios donde se podrá hacer cada 3 meses porque sean sitios o centros con un gran volumen de muestras y un gran volumen de aislados y centros en los que esto es que no es posible porque la información que va a reportar no va a ser significativa, porque no se van a llegar a poder tener el número de aislados suficientes como para tener valor estadístico. O sea que creo que esto es algo que también hay que tener en cuenta. Gracias. Otra pregunta, hacen la pregunta de cómo promueven la adherencia a las guías del PROA en sus hospitales. Bueno, esto se tiene que hacer desde la formación, yo creo, y desde la difusión en la medida posible. Yo creo que es importante ahí hacer la difusión a los médicos residentes. Creo que es fundamental porque primero ellos en las guardias lo utilizan, o sea, hacen muchas guardias, lo utilizan mucho y muchas veces es como más fácil de entrar por residentes y hacer, pero bueno, ir recordando, yo creo que tiene que ser mediante difusión, o sea, mediante formación y luego si ya tienes la posibilidad, como he puesto, de tener las guías en internet, como tienen algunos centros que he comentado del Pirasoa o de pues eso es lo ideal porque ya... Muy Sí, bien. yo pienso que esa es la parte de hacer el PROA, introducirlo al pregrado es algo importante. Y durante las primeras etapas de formación del médico, porque luego es muy difícil. Y lo otro es que haya como un ambiente institucional que sea favorable. En nuestros países de acá, de América Central y el Caribe, como les hemos mencionado, los PROA están en su infancia y en muchas áreas no se siente que haya una necesidad marcada de apoyar el PROA con fondos, con personal.
la mayor parte de nuestros PROA están constituidos por personas que tienen muchas otras funciones, que no se acepta el tiempo dedicado al PROA, sino que la persona tiene que cumplir múltiples funciones. O sea que la parte, como se había mencionado en algunos de los obstáculos que tenemos en esta área, es la parte de que haya una política nacional que permee a los diferentes estratos hasta llegar a los hospitales, de manera en que se dé la cooperación, que no solo se dedique personal, que se nombre personal y que se invierta en los recursos. O sea que los PROA necesitan una erogación monetaria que debe ser entendida como algo importante para que se priorice con respecto a otras necesidades. Y esto trae a la siguiente pregunta, que es una pregunta interesante. Lo pone en una situación de Guatemala. ¿Qué hacer en la situación en la prescripción de antibióticos en el primer nivel de atención? Porque claro, en el contexto de aplicarlo en un hospital es diferente, porque en el hospital, en algunos hospitales obviamente hay infectólogos y hay un equipo multidisciplinario, pero pasándolo a un nivel de atención es más difícil. Y aquí en este sentido, en Guatemala, dicho nivel de atención es atendido en 90% por auxiliares de enfermería, que son multifuncionales. Entonces, son prescriptoras según normas de atención del Ministerio de Salud. Se prescribe literalmente sin ningún respaldo de laboratorio ni estudios de gabinete para diferentes morbilidades. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué sugieren que hacer en esta situación? Esa falta de personal, la falta de personal que está descrita, falta de personal capacitado, no sabía que en Guatemala pasaba eso. Me hablas de que no son médicos, los que están prescribiendo son técnicos de enfermería. Es un primer nivel de Sí. atención diferente, Sí, porque es difícil. Allí pienso que serían las estrategias docentes, pero aún con estrategias docentes es un personal que en realidad no debería manejar, no debería prescribir antibióticos. Pero se debe pues a la mala, a la distorsión que existe en cuanto a la cantidad de personas y médicos por persona. Es una labor difícil. Pienso que sería la parte docente y un poco restrictiva, mucha docencia, mucho acompañamiento y vigilancia. También quizás que dispongan de una cantidad de antibióticos mucho más restringida y parte pues que sean como empapados en el tema de que la mayor parte de las patologías infecciosas que van a ver ellos allí no van a requerir antibióticos. Veo que están muy atados de manos en Guatemala, porque ese es un personal que en principio no debería prescribir antibióticos. Mm. Y después al final, ya porque estamos en horario, ya estamos 2 minutos por fuera del horario establecido, hay una pregunta que a mí me parece como que es la base de todo y que es como, creo que uno de los mensajes fundamentales, que es la certificación. O sea, si nosotros no tenemos apoyo institucional a lo macro y no unificamos a todos nuestros hospitales, y no todos tienen que cumplir los mismos criterios, ya sea de un PROA básico, muy básico, a un PROA excelente. No todos los hospitales van a poder tener un PROA excelente, y eso lo tenemos que saber, pero sí todos pueden llegar a tener un PROA básico. La última pregunta dice, ¿es posible certificar el programa como ustedes? ¿O cómo realizan la certificación de los programas? En España se refieren. O sea, Claro, claro. nosotros, el plan lo que plantea es una primera autocertificación para luego hacer una certificación externa. Entonces, la autocertificación es tan fácil como, o sea, como ir revisando las normas del PROA, ¿no?, que he ido mencionando, e ir haciendo el doble, que se recomienda hacerlo todo el equipo, ¿no? Porque si yo lo mismo tengo mucha información de la parte clínica, pero de microbiología, si no estoy con la microbióloga, me lo va a poder responder ella mejor. Y es tan fácil como coger cualquiera de las normas del plan e ir diciendo, esto, ¿tengo un equipo formado? Sí, pues pongo el tic en verde, ¿no? Esto no.
rojo y me lo subrayo porque esto sé que no lo tengo y puedes ir viendo. Bueno, pues del PROA excelente, pues ya me lo dejo para cuando haya cumplido lo básico. Entonces la autocertificación la puedes hacer tú y ver, nosotros hicimos ahora una en diciembre del 2023, ya ves los puntos que te faltan en rojo y ya sabes cómo tienes que ir, te puedes ir planteando cómo tienes que ir trabajando para mejorar para cuando venga la certificación externa. Muy bien, yo creo que no tenemos más preguntas, ¿no, Wendy? Porque el resto eran comentarios, no había más preguntas. Muy bien. Fenomenal. Pues yo creo que llegamos al final. Volver a dar las gracias a todos los compañeros de Azencai. Estoy viendo que hemos tenido durante todo el webinar picos con casi 150 participantes, lo cual es un éxito. Y dar mi más sincera enhorabuena a las moderadoras y a las dos ponentes. Yo soy una persona que tengo un perfil profesional bastante alejado del PROA porque me dedico a los virus. Pues la verdad es que me ha encantado y he aprendido muchísimo. Así que excelente esta primera actividad y paso la palabra a María Eugenia para que cierre el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, para mí también, y creo pues, que es el sentir también de Wendy, de todos los que nos estemos de la región conectados ahorita mismo. Me encantó la actividad, poder compartir nuestras experiencias, aprendí mucho con la conferencia de Silvia, y poder ver pues lo que ustedes están haciendo allá, lo que nosotros aspiramos, poder llegar en un futuro, pues es algo de mucha satisfacción. Para nosotros como Junta Directiva de Azencai, pues creemos que esta sea la primera de muchas otras actividades, de una relación de colaboración de dos asociaciones que aunque están lejanas, pues están muy cerca en los intereses y nuestros intereses y nuestros fines comunes. Y esperamos pues vernos en el ECMID pronto. Muy bien. Exacto. En Barcelona, ¿eh? En En Barcelona. Barcelona. Sí. Allí Muy nos bien, vemos. muchas Muchas gracias. Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias. Hasta Un luego. placer. Adiós. Ah, Bye. Adiós, adiós. adiós. Adiós.